Hermanos en Cristo, tengan una cordial bienvenida en nombre de la Iglesia Católica Liberal. Continuamos con la segunda sesión sobre cristianismo celta. En esta clase hablaremos del cristianismo celta. ¿Qué es? Cristianismo celta o cristianismo insular, como también llamado Iglesia celta o Iglesia británica, se refiere a líneas generales de las prácticas cristianas de la Edad Media, durante una fase de dominación romana que tomó en áreas cercanas de Irlanda. La retirada de las legiones, las invasiones anglosajonas redujeron el contacto entre cristianos celtas y británicos de las islas y de todo el continente. Este aislamiento ayudó a que las prácticas religiosas diferenciales, sobre todo Irlanda, en esto está San Patricio de Irlanda, lo pueden consultar, donde se pasaron posteriormente a la Gran Bretaña. Estas llegaron allá y misioneros como San Columba de Iona y de San Aidan, entre otros, ayudaron al crecimiento del cristianismo celta. Entonces, las prácticas entre San Patricio de Irlanda y después vemos a Columba de Iona y Aidan o a San Aidan. Así va surgiendo el cristianismo celta. Entonces son las iglesias, es la combinación de iglesia, la iglesia celta es la combinación de iglesias irlandesas, galesas, escocesas, británicas, cormayales y de las islas de Man, entre otras, que hacen y acuñan al cristianismo celta, del cual hablamos porque una de nuestras tradiciones es el celtismo o esta tradición celta católica liberal. Bueno, pero seguimos hablando de la Iglesia Católica Liberal, entendiendo, como anteriormente hemos hablado, que es una de las ramas católicas liberales internacionales, que no representamos a la Iglesia Católica Romana ni a las iglesias ortodoxas, pero procedemos con una línea o sucesión apostólica comprobable dentro de nuestra iglesia. Estamos haciendo conocer a la Santa Iglesia Celta Internacional bajo nuestro arzobispo y obispo presidente, Alistair Byrd. Bueno, entonces íbamos en que recordemos que dentro de la iglesia en general, la iglesia cristiana católica, tenemos una mamá que es la Iglesia Católica Cristiana o Cristiana Católica, iniciando con sus primeras hijas o hijos, las iglesias primitivas, después conformándose a la Iglesia Ortodoxa, después conformándose de la Iglesia Ortodoxa como una de las principales, la Iglesia Romana, que se separó en el primer cisma, y se comenzaron a desprender otras iglesias hasta llegar a muchas de nuestras denominaciones, entre ellas nosotros, que venimos de la vertiente católica liberal, con tradiciones de los antiguos o de la Iglesia Católica Antigua, que es nuestra vertiente apostólica. El verdadero cristianismo celta se describe mejor entonces como católico, apostólico y ortodoxo, ya que preserva la sucesión apostólica, honra y acepta las enseñanzas de los concilios ecuménicos y alcanzó su forma plenamente desarrollada en el primer milenio, antes de la separación entre Roma y la Iglesia Occidental. Esa es nuestra tradición. Algunas formas de espiritualidad celta están centradas en el Hiberno. La Santa Iglesia Celta lanza la red
de Seldon a lo largo y al ancho, en las tierras no solo celtas ancestrales, o sea, nuestra iglesia se abre y honra a los santos y a la herencia del inglés antiguo, como una membresía que proviene de tradiciones anglo-católicas y católicas romanas. También tenemos una comunidad anglo-católica dentro de la iglesia y honramos el patrimonio anglicano, así como el católico antiguo romano y el ortodoxo. Así como la iglesia primitiva en un conjunto hizo uso de ideas y prácticas teológicas judías, griegas, romanas, para el desarrollo del catolicismo y de la ortodoxia, la espiritualidad celta puede considerarse como una síntesis de la doctrina católica ortodoxa estándar y la práctica litúrgica, la espiritualidad de los padres del desierto en Egipto y las tradiciones espirituales nativas basadas en la creación del noreste de Europa. Es una mezcla entre la ortodoxia, la ortopraxis, espirituales monásticas y basadas en la creación, que explica su longevidad y renovado atractivo de estas tradiciones. Continuamos en la Edad Media. Las antiguas formas de monasterios celtas dieron paso a la norma de la Iglesia occidental. Algunas de estas reglas son agustinas y benedictinas, bajo el antiguo conocimiento celta del libro de la naturaleza, que pervivió, como dijo San Bernardo de Claireux, escribió, y lo citamos: lo que sé de la ciencia divina y de las sagradas escrituras, lo aprendí de los bosques y de los campos. Entonces, una de nuestras tradiciones es esta. Que esta tradición no es compatible con el catolicismo que yo practico, no. Mira, algunas de las características de la espiritualidad es el amor a la naturaleza y la pasión por lo salvaje y elemental como recordatorio del don de Dios. Amor y respeto por el arte y la poesía, amor y respeto por las grandes historias y la educación superior, sentido de Dios y de los santos como una presencia continua, personal y servicial, teológicamente ortodoxo en el énfasis particular de la Trinidad y el amor y respeto por Nuestra Señora Santa María, la encarnación de Cristo y la divina liturgia. Tenemos delegados y límites tenemos límites entre lo sagrado y lo secular. La estructura única de nuestra iglesia originalmente no había en pueblos, solo asentamientos nómadas, por lo que la iglesia era más monástica que diocesana, lo que resultó en reglas y liturgias bastante independientes. Irlanda estaba muy aislada, era fácil de imponer fuera de la autoridad romana central, muy influenciado por el monacato copto y el Medio Oriente. Después hablaremos del tema. Los monasterios eran a menudo grandes pueblos teocráticos, a menudo asociados con un clan de los mismos lazos de parentesco, junto con esclavos, hombres libres, monjes y monjas célibes, clérigos casados y laicos que vivían uno al lado del otro, mientras que algunos monasterios se encontraban en lugares aislados. Muchos se encontraban entre el territorio de algunas provincias. Las mujeres tenían una posición más equitativa en la antigüedad, en la ley irlandesa, por lo que las abadesas y las otras monjas a menudo tenían una propia administración. El desarrollo de la idea del alma amiga o amashara, que ayudaba entre la dirección espiritual, confesión personal intentada, cultura oral basada en palabras, y muchos de estos eran alfabetas. Entonces pues así fue iniciando la tradición, fue más por práctica. El sentido de la cercanía entre lo natural y lo sobrenatural, un mandato para la hospitalidad y el énfasis entre lazos familiares y parentesco. Esta es nuestra tradición, en resumidas cuentas, hablándolo desde el punto celta.
¿Por qué tocamos el punto celta? Porque la Santa Iglesia Católica Liberal, de la cual nosotros nos desprendemos, tiene una de las vertientes que es nuestra iglesia, a la cual servimos, que es la Santa Iglesia Internacional Celta. Pero de nosotros también se desprendió, y demos toda obediencia a la Iglesia Santa Celta, pero tendremos que hablar también de la Iglesia Santo Tomás, dentro de la Iglesia Católica Liberal Mar Thoma, que es la iglesia a la cual yo pertenezco, y es una de las ramas y vertientes casi últimas, pero tiene una diferencia, es una diferencia mística. Bueno, para ello, permítanme, hablaremos de algo muy importante, que es el cristianismo o los cristianos de Santo Tomás. Recordemos quién era Santo Tomás. Santo Tomás era uno de los apóstoles de nuestro Señor, uno de los 12 principales. De allí viene nuestra tradición mucho más fuerte, de nuestras liturgias y muchas cosas, como iglesia o cristianos de Santo Tomás. Recordemos que Santo Tomás, después de que nuestro Señor se nos apareciera bajo la resurrección, se envía el mensaje al mundo, se esparcen nuevas iglesias, ¿sí? Antiguamente no había una sola iglesia, eran muchas, cada uno de los 12 apóstoles se fue a un lugar. En este caso Tomás se va a la India. Entonces los cristianos de Santo Tomás, también llamados Nasharim o cristianos sirios, son una antigua comunidad cristiana en Keya, India, que por tradición remonta a origen de actividad evangelizadora del siglo I del apóstol Santo Tomás, por lo que se considera una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Históricamente la comunidad estuvo unida durante algunos siglos por el liderazgo y la liturgia, pero desde algún siglo se dividió en diferentes denominaciones y tradiciones eclesiales. Entre una de ellas somos nosotros. Bueno, a ciencia cierta, nos basamos mucho como fuente histórica, y una de las más antiguas, el viaje del apóstol a India, está en los Hechos de Santo Tomás. Nuestra iglesia tiene una diferencia un poco especial. Nuestra iglesia es mística. Nuestra iglesia no es tanto enfocada hacia la teología, como normalmente vamos a cualquier iglesia cristiana y encontramos la teología. Sí, es parte importante, pero nosotros creemos que la teología necesita a la teosofía. La teosofía es el conocimiento espiritual de Dios, es lo que nos une realmente en espiritualidad. Nos centramos más en el alma y el espíritu del hombre que en el cuerpo y sus acciones, sin dejar atrás el pecado, que se entiende como una imperfección que daña al hombre y que se necesita un acompañamiento, más no una forma de juzgar a nadie. Diferencias, muchas, somos un poco más libres de pensamiento. Nuestros obispos, sacerdotes son mistéricos. Nos dedicamos a nuestro Cristo interior, como nosotros decimos, Cristo interior te saluda, ¿sí? Mi Cristo interior te saluda a ti, como una fuente de conocimiento. Nuestra Iglesia Católica Liberal Mar Thoma en Colombia está incursionando, ¿sí? Pero nuestra incursión no es tanto de buscar gente, de que se nos una, ¿sí? Buscamos unidad dentro de todos los cristianos y hacemos un llamado a ello, unimos a todos los cristianos, pero también buscamos unidad entre las almas, sin importar su religión. Esto lo trataremos después, ¿sí?
dentro de muchas de nuestras formas eclesiales y basándonos en la liturgia que manejamos una liturgia totalmente diferente. Bueno, entonces, entendiendo esto, tenemos unas diferencias litúrgicas también grandes. Estudiamos un poco la misa, para nosotros es muy importante la Sagrada Eucaristía. Y es por el motivo importante de que la Eucaristía manejamos la liturgia eclesial como celtas y como cristianos de Santo Tomás. Entonces tenemos 3 ramas básicamente. Hablemoslo católico liberal, tenemos nuestra liturgia. Católico celta o cristiano celta, tenemos nuestra liturgia. Y cristianos de Santo Tomás, del apóstol, tenemos nuestra liturgia, que es la Malankara, ¿sí? Que es de la Iglesia Ortodoxa. También tenemos una de nuestras líneas que es la anglo-católica, que hablamos de las iglesias británicas, y tenemos la católica romana con la ortodoxa. Entonces, pues, nuestra sucesión es larga. Me atrevería a decir que la historia es amplia y la tocaremos en un momento dado porque es de estudio, porque tenemos sucesión apostólica romana, mariavita, hebreo-celta, sucesión irlandesa, tenemos sucesión católica liberal, ¿sí? Tenemos sucesión siriaca o malankara. Manejamos varios tenemos la liturgia anglo-católica, que era lo que le estaban hablando, el rito católico liberal, el rito celta liberal, tenemos nuestras propias letanías, hablamos de la Mar Thoma como iglesia general. Hay muchos temas que tratar que lo iremos tocando poco a poco con nuestras sucesiones, pero pues eso será un tema más amplio. Tenemos un poquito de libertades como iglesia independiente, católica, de rama católica, pero pues básicamente, y siendo sinceros, somos una iglesia mística, una iglesia espiritual, con muchas cosas, ¿sí? Intentamos, me atrevería a un poco de ahondar en el tema, pero hemos intentado acercarnos a la imperfección, como Jesús lo hacía. Entonces, pues en nuestra iglesia, el rechazo no existe y no debe existir. Entonces acompañamos, ayudamos, asesoramos, meditamos bastante, no oramos en el sentido de rezar, oramos, tomamos la oración como fuente de comunicación, pero esto se ha perdido. Estamos intentando recuperar todas las tradiciones antiguas de muchas de las formas o sucesiones eclesiales que nos han formado. Esperamos nos acompañen a este proceso de ir conociendo un poco más de la iglesia, que es diferente, que no es nueva, tiene raíces antiguas de muchos lados, sino que lo que buscamos es unir estas raíces, unir las formas de fe que existen, no en una sola iglesia, sino en una sola espiritualidad. Hacemos un llamado a los sacerdotes, monjas, diferentes religiosas y religiosos, a que volvamos a la espiritualidad, volvamos a Dios, no tanto a la teología
de Dios, volvamos a Dios. Y para ello es necesario comprender que Dios ama efectivamente a todos, que exige, sí, pero que hemos perdido a Dios de vista. Es importante no olvidarse que Dios nos necesita en el sentido de hijos, no tanto como Dios, sino como hijos. Entonces, no olvidemos que nuestra fe debe estar relacionada a ello. De igual forma, olvidar a Dios o perder de vista a Dios en la teología, o en cualquiera de las ciencias, incluso la filosofía a veces aleja un poco algunas cosas, no debería ser así, pero muchos sacerdotes se han alejado de Dios olvidando el antiguo cristianismo. Queremos recuperar el cristianismo antiguo, no la tradición, no el dogma como tal, pero sí la fe. Entonces, los invitamos a acercarse un poco a la oración, a Dios en este día, a meditar en Dios, a vibrar con Dios, me atrevería a decirlo. Entonces, esperamos la fe nos una a todos, como tal. Tocaré el tema, ya que estamos acá, de qué es la Iglesia Celta Internacional Mar Thoma. Pero para ello debemos dejar un poco lo que conocemos, en el sentido de conocer a Dios, vivir en Dios para Dios. No es posible, dice el Evangelio canónico, que eso es otro tema que tocaremos, que no es posible servir a Dios o a dos señores. Entonces, algo importante que deseo aclarar es que dentro de la Iglesia Católica Liberal manejamos mucho los evangelios apócrifos, igual que los canónicos, que será un tema que trataremos un poco más de andar. Espero tengan la oportunidad un poco de averiguar sobre los apócrifos para entender la visión. No damos nada por sentado, pero tenemos nuestras bases respetables. Hablaremos de la Iglesia Católica Liberal Mar Thoma. Es una iglesia interior de la Santa Iglesia Celta Internacional, a la cual yo pertenezco, inspirada tanto por el catolicismo liberal como por tradiciones de Santo Tomás de la India. La Iglesia Católica Liberal Mar Thoma está comprometida con la misión y la práctica del catolicismo liberal tradicional, uniendo tradiciones esotéricas y místicas de Oriente y Occidente. Hacemos el uso particular de fuentes atribuidas a Santo Tomás, así como las obras católicas liberales estándar de los obispos Woodcock y Leadbeater. Bueno, dejamos hasta acá un poco el tema a tratar en otro video sobre la Iglesia Católica Liberal. Eso fue un abrebocas de nuestra iglesia. Recordemos que Dios vive en nosotros. Nuestro cuerpo es un recipiente gnóstico de conocimiento. Sean libres, Dios los bendiga, mi Cristo interior los saluda y bendiciones para todos. Gracias.